A continuación, se tomará la fotografía oficial de los mandatarios. A ese mismo rey es al que le exigías que te pidiera disculpas. Entonces, ¿cómo entender esto? Lo que no está bien es que tú lleves este discurso a un grado de encono y de división social. El provocar que México y España estén en conflicto diplomático por un tema que se puede bien tratar en cualquier academia, pues puede tener repercusiones inimaginables. El conflicto es entre los gobiernos, entre los pueblos seguimos siendo hermanos. Y el conflicto no es entre los gobiernos, es la 4T lo inventó. Exactamente, es una narrativa que ellos creen que es útil, que ya se les está revirtiendo, por eso también el cambio de posición. Mientras 10 pueblos se unieron a Hernán Cortés, 100 lo combatieron. Al final, pues la guerra se hizo contra Tenochtitlán, pues porque Tenochtitlán tenía el poder. ¿Se vale juzgar con criterios morales contemporáneos? Desde luego que no. Imagínate que a nosotros dentro de 500 años nos juzguen por lo que estamos hablando tú y yo. No somos jueces de nuestros ancestros, ¿no? Somos jueces de nosotros mismos. Entonces, los políticos se meten a ser de historiadores, con los resultados pues, que ya conocemos. El México de hoy es un proyecto de Moctezuma. Él quería un México donde las tradiciones aztecas y las tradiciones católicas europeas españolas se mezclaran. Por eso recibió a Hernán Cortés. Existe un debate que divide a México y España. Desde hace años, algunos políticos de Morena han insistido en presentar la conquista como el origen de todos nuestros males. Es de que envíe ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón. Ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón. Porque el indigenismo solamente puede ir contra España. ¿Y usted cómo se llama? Andrés, por parte de los aztecas, Manuel, por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador, de Santander. México no existía hace 5 siglos. Por tanto, sinceramente creo que no puede ser representante para denunciar algo desde un país que no existía entonces. Y de ahí viene esto que inició el presidente López Obrador, que le pidió en su momento a la corona española que se disculpara por las atrocidades que se cometieron durante la conquista. Así que nadie nos descubrió. Aquí ya había un México desde antes. Reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece. Es un gesto de parte de la corona española reconocer al Museo de Antropología. Ya dieron el primer pasito. La responsabilidad es individual, no colectiva. La tiene Sheinbaum por su política de abrazos a los narcos, que pida ella perdón a los mexicanos y a la viuda de Carlos Manso. Acaben ya con esta farsa. Hace 500 años la civilización avanzó en América y sigue avanzando, a pesar de sus enemigos y a pesar también de ustedes. Hablan de agravios históricos, exigen disculpas y convierten acontecimientos de hace 5 siglos en banderas de batalla política contemporánea. Pero la historia real es mucho más compleja. Antes de la llegada de los españoles, ya existían guerras, alianzas, conquistas y sometimientos entre los pueblos de Mesoamérica. La caída de Tenochtitlán no fue simplemente la victoria de cientos de europeos sobre millones de indígenas. Miles de indígenas combatieron junto a Hernán Cortés porque veían en esa alianza una oportunidad para liberarse del dominio mexica. Reducir todo ese proceso a una lucha entre buenos y malos no es historia, es propaganda. No podemos ignorar que de aquel encuentro violento, dramático y lleno de contradicciones surgió una nueva realidad histórica, una lengua común, una tradición jurídica, universidades, hospitales, ciudades, instituciones, intercambios culturales y una identidad mestiza
que con todos sus conflictos terminó dando origen a lo que hoy conocemos como México. Nada de esto elimina los abusos, la explotación o las tragedias que ocurrieron, pero tampoco permite presentar 5 siglos de historia como una simple historia de víctimas y verdugos. Porque si hablamos de conquistas, invasiones y atrocidades, ¿por qué unas se recuerdan y otras se olvidan? ¿Por qué los morenistas exigen constantemente una revisión de los acontecimientos de 1521, pero no hablan de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en la guerra contra los Estados Unidos? Vamos, ¿con qué calidad o autoridad moral condenan los errores de hace 500 años, cuando hoy nuestro país enfrenta una crisis de violencia con miles de asesinatos y desapariciones cada año gracias a ellos? No se trata de negar el pasado, se trata de entenderlo con honestidad. La historia no puede convertirse en un instrumento para repartir culpas hereditarias. Ningún mexicano actual es responsable de las decisiones de Moctezuma, o de Cortés, o de los virreyes, o de los insurgentes. Del mismo modo, ningún español de hoy es responsable de los hechos ocurridos en el siglo XVI. Lo que sí somos responsables es de nuestro presente. Cuando la política utiliza la historia para dividir, para enfrentar identidades o para fabricar enemigos simbólicos, deja de servir a la verdad y comienza a servir al poder. México necesita más historia seria y menos consignas, porque nuestra historia no es de una derrota permanente ni de una resistencia eterna. Es la historia de una construcción compleja, contradictoria y extraordinaria que nos pertenece a todos. Y sí, si realmente queremos honrar a nuestros antepasados, indígenas, españoles, mestizos y de todas las procedencias, el mejor homenaje no es utilizar su memoria como un arma política. El mejor homenaje es construir un país mejor que el que heredamos, porque la historia debe ayudarnos a comprender quiénes somos, no a odiar quiénes fuimos. Y en este contexto, el rey Felipe VI visitó hoy, en Palacio Nacional, a la presidenta Sheinbaum. Ya ven que desde hace años el expresidente López Obrador pidió a la corona española ofrecer disculpas formales por los abusos que se cometieron en la conquista, algo que, por supuesto, España se negó. Y entonces las relaciones entre ambos países habían quedado paralizadas por un buen tiempo. Vamos a darnos tiempo para respetarnos, y que no nos vean como tierra de conquista. Y para hablar de este tema, saludo con muchísimo gusto a Antonio Cordero y a Ituriel Moctezuma Romero, descendiente de Moctezuma. Díganme, por favor, ¿qué pasó? Apenas a principios de mayo era un problemón el mestizaje y el día de hoy, este jueves, se juntaron la presidenta y el rey. ¿Qué sucedió? Pues el 4 de mayo estaba planeada en Catedral el homenaje al mestizaje, a Hernán Cortés, a todo lo que representa el mestizaje. Iba a ser una especie como seguimiento de lo que hubo en el Hospital de Jesús ante los restos de Hernán Cortés. Y el día que iba a ser la celebración en Catedral, pues nos bloquearon de plano la entrada. Tuvimos que cambiar de sede al Frontón México, donde efectivamente se desarrolló el evento, el homenaje, que salió maravilloso, porque lo que se destacó fue precisamente esta síntesis que somos los mexicanos. Pero a ver, ¿qué sucedió? O sea, hace un mes y medio, Claudia estaba enojadísima. No nos dejaron, los de la 4T claramente, no nos dejaron que se llevara a cabo esa misa. Y era nada más un homenaje a Hernán Cortés, pero además era un homenaje de sentirnos orgullosísimos de nuestro mestizaje. Bueno, pues antes que nada agradezco el espacio, la oportunidad de hablarte a ti, aquí mi querido hermano Cordero, y al público. Pues mira, quisiera empezar mi comentario poniendo de contexto de que nosotros vivimos en una república. Uh-huh. Y la república significa que todo es cosa pública. Y que tú eres descendiente de Moctezuma. Bueno, sí, tengo ese honor. Vengo de la familia que es la línea descendiente de Moctezuma por la parte mexicana, ¿no? La familia mía, los historiadores la conocen como los Moctezuma de Chilapa. Por cierto, este pueblo que en la actualidad está siendo parte de las tristes noticias por la agresión
que están sufriendo los indígenas, la gente de allá. Bueno, entonces mi línea de descendientes de Moctezuma, que son los Moctezuma de Chilapa, pues nosotros hemos conservado, ¿no?, la tradición oral, las costumbres, desde la época del gran señor Moctezuma. Entonces la historia de México no la conocemos. Hemos visto cómo México se ha transformado. La familia mía ha estado presente en todas las etapas de la historia de México, desde la conquista, desde luego, pero también estuvo presente en la independencia de México. Familiares nuestros, como Francisco Moctezuma, estuvieron allí presentes al lado de Morelos, de Iturbide, en la independencia, en la revolución, en la reforma. Y pues estos tiempos actuales, a mí me tocó ser nombrado por mi familia como portavoz representante del linaje de Moctezuma en México. Y pues el mestizaje es algo que ya se venía dando incluso desde antes de Hernán Cortés. O sea, los pueblos del Anáhuac se venían combinando entre ellos, ¿no? Entonces, este proceso es inevitable y por tanto es algo que la gente debe estar consciente que una vez que llegó la parte hispana, europea, hace 500 años, y se mezcló con nuestras líneas familiares del Anáhuac, pues ese proceso es irreversible, pero hay que verlo como un enriquecimiento, no hay que verlo como algo, un paso hacia atrás, sino como justamente la historia del mundo. Entonces, el celebrar, el homenajear a todos esos personajes que fueron parte de la historia antigua de México, es algo no solamente como parte de un deber moral, sino un derecho, porque estamos en una república. Entonces, en esta república que es laica, ¿no?, donde todos tenemos libertad de culto, pues todas las personas que vean bien hacerle una misa, hacerle una ceremonia, hacerle una danza, ya sea a Cortés, a Cuauhtémoc o cualquier otro personaje de nuestra historia, pues debería estar garantizado ese derecho, me parece. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Claudia, de estar parada de pestañas, si lo podemos trivializar, a principios de mayo, no permitieron hacer esa misa en catedral? Hoy se juntó con el rey de España. ¿Qué sucedió? ¿Por qué este cambio de discurso? Pues es precisamente ese deseo, cambiar de discurso porque ya no le funciona el anterior. Quizás se dieron cuenta que era equivocado, que los tiempos cambian. ¿De verdad? Pues tiene una razón política, ¿no? ¿Tú crees que no? Si no les beneficiara políticamente, no lo harían. Y ya el otro ya les estaba causando más perjuicio que beneficio. Es lo que yo pienso. Porque en aquel mes de mayo lo que nos decían era que los de la ultraderecha, tanto mexicana como la española, lo que querían era acabar con los de la 4T, lo cual no era cierto. Tú sabes perfectamente, tú conoces a las personas que estaban afuera de catedral. Claro, sí. Entiendo que este tipo de temas que son muy álgidos y polémicos, la conquista de México, pues abre heridas, ¿no? Pero cuando se empieza a politizar, me parece que es lo peligroso, porque adentro de catedral, pues se iban a reunir personas, ciudadanos mexicanos, ¿no?, extranjeros, por su libre voluntad, ¿no?, ejerciendo su derecho a reunión, ¿no?, de libre asociación, en un recinto que es dedicado justamente al culto. Sin embargo, el oponerse a este tipo de expresiones, repito, son contrarios a la República. Afuera hubo gente manifestándose, gente que sí venía de pueblos originarios, pero gente que también venía pues de organizaciones y frentes políticos, ¿no? A mí me parece, México, como dijera Dalí, más surrealista no puede ser. Había gente afuera que venía de pueblos que se aliaron a Hernán Cortés. Hay pueblos originarios que se aliaron a Hernán Cortés, sabemos bien la historia, y gente que venía de esos pueblos que se aliaron a Hernán Cortés, estaban afuera manifestándose, oponiéndose a un homenaje a un personaje al cual se unieron hace 500 años. Y en cambio nosotros, la familia Moctezuma, que desde luego venimos de la raíz azteca, de Tenochtitlán, pues estábamos invitados a esta ceremonia, a este homenaje, y acudimos pues de la manera más fraterna y diplomática, porque entendemos que es parte de nuestra historia. Entonces, ¿cómo se voltean no solamente los papeles de un mes acá, sino de 500 años para acá, ¿no? Los que apoyaban a Cortés ahora evitan que Cortés sea homenajeado. Irreal. Pero ¿por qué Morena se estuvo, cómo lo podemos decir, se ha empeñado tanto en deslegitimizar
y en manchar el tema de la conquista. ¿Qué están buscando? No les ¿O qué buscaban? No les interesa la reconciliación. Quieren sostener la división porque es lo que les reditúa políticamente, ¿no? Todo lo que debemos hacer es pasar de ese resentimiento a una especie de gratitud por lo que somos. No gratitud a España, a otro país, sino gratitud por lo que somos, incluidos España, los indígenas y esta síntesis que somos todos los mestizos, que es lo que tenemos que exaltar. Pero hace 500 años no existía ni esta España, ni este México. Eso es lo absurdo. No, pero existían esos linajes, ¿no? México o México es el Imperio Mexica. Ese es el nombre real. Nosotros le llamamos Imperio Mexica a algo que se llamaba México. Las fuentes, y por acá tengo un libro que traje, si hay oportunidad lo leemos. Las fuentes indican que tanto los españoles, los castellanos, los indígenas, toda la gente del siglo XVI, todos eran conscientes de que México era el nombre del Imperio Mexica. Y ese nombre se conservó hasta que después fue recuperado en la independencia, ¿no? España, como la España actual, no existía, pero existía el Reino de España. Y existía justamente en los pueblos españoles, como les llamaban los franceses a todos los que estaban más allá de la frontera, ¿no? Entonces, los linajes existían. Existía el pueblo mexicano, existía el pueblo español. No las naciones como hoy las entendemos, porque pues el mundo pues justamente pues ha venido adoptando esas formas. Pero no podríamos decir que ese es el criterio que hasta que nació tu constitución, nació tu país, porque entonces quiere decir que Israel es un pueblo que lleva no menos de 70 años, cuando se fundó Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Israel es un pueblo que es milenario. Rusia, es como si dijéramos que Rusia apareció desde que cayó el muro de Berlín. Y sabemos que Rusia es un pueblo, es una nación que viene desde miles de años, ¿no? Pero entonces vamos entendiéndonos. Sí hubo esta masacre que tanto dice y alega la 4T en la conquista. A ver, la conquista fue una guerra más de las que hubo en la antigüedad. Cuando llegaron los mexicas al Valle de México, ya había guerras. Y ellos fueron las primeras víctimas de eso fueron los propios mexicas. Después los mexicas, que eran grandes guerreros, se fortalecen y se convierten en verdugos. Después llegan los españoles y se convierten en verdugos de los verdugos. Esa es la historia del hombre. Es un problema de la humanidad. El problema es cómo vas a juzgar esa historia. Si la vas a estar juzgando siempre desde el punto de vista negativo, pues ese es el error histórico que cometemos. Hay que ver qué cosas positivas nos dejó precisamente esa guerra española, porque las anteriores solo dejaron muerte y destrucción. Esa guerra nos dejó como resultado una nación, que eso es lo que somos. Y en vez de celebrar eso que pasó, ese resultado, estamos constantemente recordándonos lo que un grupo de personas considera que fue negativo. Los de Morena, claramente. Los de Morena, ¿no? claramente, porque les conviene tener siempre un enemigo del cual echar mano cuando por sus incompetencias no tienen resultados. Entonces siempre va a haber un Hernán Cortés de hace 500 años o un Hernán Cortés, un empresario de hace una semana o el que sea, eso es lo de menos. Pero ¿cómo entender que además estás recibiendo en Palacio Nacional al rey, al mismo, siendo tú la segunda parte o el segundo piso de la transformación? Increíblemente, en la primera transformación, a ese mismo rey es al que le exigías que te pidiera disculpas. Entonces, ¿cómo entender esto? Mira, yo creo que el meollo del asunto es quién dice qué, ¿no? En este caso, el gobierno en turno, pues desde luego que tiene una postura política, una ideología, y desde luego que cualquier facción o grupo político tiene enemigos, ¿no? Si estuviera gobernando otro partido, pues a lo mejor las disculpas no se las estarían pidiendo al rey, se las estarían pidiendo quizás a los Moctezuma por haber levantado un imperio, ¿no? Entonces, el poder en turno, pues maneja estas narrativas. Lo que no está bien es que tú lleves este discurso a un grado de encono y de división social, al punto en el que se puede desatar un conflicto no solamente diplomático, sino hasta de otras dimensiones.
porque el provocar que México y España estén en conflicto diplomático por un tema que se puede bien tratar en cualquier academia, pues puede tener repercusiones inimaginables, ¿no? En este caso viene el rey de España, bueno, ya de acuerdo a la junta que va a tener con la presidenta, pero el recinto es la casa de Moctezuma, es la casa de Hernán Cortés. Ese lugar no es Palacio Nacional, así le llamamos, pero en realidad esa casa, ese palacio, fue construido en el virreinato, de hecho también se llamó Palacio Virreinal. Fue la casa de Moctezuma. Ahí nomás. Y después fue la casa de Hernán Cortés. Entonces, me parece que, recuperando mis comentarios al inicio de esta intervención, me parece que quien debe recibir al rey, pues me parece que son también los linajes, la familia de Hernán Cortés, la familia de Moctezuma, los pueblos originarios, porque el rey viene en representación del Reino de España. Y el Reino de España, con quien se entendió durante aquella época de la conquista, fue con el Reino de México, con el Imperio Mexica y con los señoríos, no con la República Mexicana. Entonces, el problema es que ese discurso de lo que pasó hace 500 años esté saliendo de la oficina del gobierno de la República, cuando la República no existía. Entonces, los intermediarios, los interlocutores, las voces que deberían estar ahí, pues son justamente los actores de aquel momento de la conquista. Y que no están invitados, no fueron invitados, claramente. Y que justamente esas voces nos seguimos reuniendo, tanto en España como en México, y la prueba fue la misa de Hernán Cortés el 16 de marzo, allí en el Hospital de Jesús. En la iglesia del Hospital de Jesús, donde están sus restos, donde familia de Hernán Cortés, la familia nuestra Moctezuma y otras familias antiguas se reunieron para darse la mano en una ceremonia, para llegar a acuerdos de paz, para acuerdos de fraternidad, y esto se pretendía repetir a mayor escala el 4 de mayo. Y no fue posible esa ceremonia para conciliar los diferentes corrientes y representantes de los pueblos que intervinieron en la conquista, porque pues el discurso político al parecer le ganó el amor, ¿no?, a lo que es México, el México mestizo. Déjenme preguntarles literal, ¿qué aspectos de la historia de México suelen simplificarse excesivamente en el debate público? Hablando de nuestro mestizaje, de los temas de la conquista. ¿Qué aspectos de nuestra historia de México se simplifican? En el tema de la conquista. Pues este precisamente, que el gobierno quiere reducir a un conflicto lo que lo debería ser notoriamente motivo de aplauso. Simplemente con eso. Entonces, ¿cuáles son los principales mitos, tanto favorables como desfavorables, sobre la conquista y el virreinato? Yo puedo decir uno, a ver, por favor. Si me lo permiten, que España conquistó México. Eso es un mito. Es un mito, España no existía. Existía Castilla y México era México, ¿no? La parte azteca. El México actual, pues es la república que todos amamos. Ahora, no podemos estar nosotros dividiendo a la gente, a la población, entre mestizos, indígenas, españoles, porque al final todos ya estamos entremezclados. De hecho, en España hay gente descendiente de mexicas, hay gente descendiente de tlaxcaltecas, de otomíes. La nobleza indígena también viajó a España y allá se quedó y allá tuvieron descendencia. Caso ejemplar, la familia Moctezuma, que está allá en España. Sí, porque además Moctezuma le dice a Hernán Cortés, te encargo a mis hijos, ya son ¿no? españoles, ellos ya son españoles, pero son de origen azteca. Tuvimos el gusto el año pasado de estar allá en España, saludando al duque de Moctezuma, a don Juan José Morcilla, y pues yo le hice la broma, le dije, oye, te vas a disculpar conmigo, porque tú eres español, yo soy mexicano. Obviamente, pues es lo absurdo. Somos un pueblo hermanado. El español y el mexicano, en realidad, venimos ya de una cruza. Tanto allá en España hay sangre mexicana, azteca, indígena, como aquí hay sangre que viene de Iberia. El conflicto es entre los gobiernos, entre los pueblos seguimos siendo hermanos. Y el conflicto no es entre los gobiernos, es la 4T lo inventó. Exactamente, es una narrativa que ellos creen que es útil, que ya se les está revirtiendo, por eso también el cambio de posición. Uno de los mitos más importantes es que los indígenas estaban muy mal durante el virreinato, y es todo lo contrario. O sea, como dijo Iturriel, los indígenas apoyaron a España en la independencia, no querían la independencia.
La independencia fue hecha por una élite que también tenía sus intereses, que los quería proteger y realizan la independencia. México tuvo, o en aquellos, o sea, en esta época del virreinato, tuvimos la primera universidad, el primer hospital. O sea, era una época de la que poco se habla, pero en donde se creció muchísimo. Al final se llegaron a acuerdos, ¿no? Independientemente de que pues la guerra fue contra Tenochtitlan, no porque los mexicas fueran malos, no porque fueran los tiranos sanguinarios como exageran. Desde luego que ostentar el poder se requiere de mano dura. Pero pues realmente la guerra contra Tenochtitlan fue porque... Bueno, los vecinos dirían otra cosa, ¿verdad? Los vecinos, exacto, a eso quiero llegar. Los que se unieron a Hernán Cortés fueron 10 pueblos contra 100 pueblos que combatieron a Hernán Cortés. Si nosotros revisamos el lienzo de Tlaxcala, que es un códice que narra la historia de la conquista de México, nos vamos a dar cuenta que mientras 10 pueblos se unieron a Hernán Cortés, 100 lo combatieron. Entonces, sí había pueblos enemistados e inconformes con los mexicas, pero había pueblos que no, como todo. Pues sí, ¿no? la historia del mundo, ¿no? Entonces, al final, pues la guerra se hizo contra Tenochtitlan, pues porque Tenochtitlan tenía el poder. Que si en ese momento Tlaxcala o Xochimilco hubieran tenido el poder, contra ellos se hubieran ido. Claro. Lo que hay que entender es que, pasadas ciertas décadas, todos se pusieron de acuerdo. Tanto tlaxcaltecas como mexicas, como castellanos, todos los pueblos, ya entrada al virreinato, el Y que año fue una buena época. 1540, Fue se pusieron de extraordinaria. acuerdo. Y exactamente, y ahí vino el progreso. Ahí vino las universidades, las ciudades, todo eso que comentas, los mexicas, los tlaxcaltecas, los otomíes, todos estos pueblos fungieron como conquistadores del norte de México. O sea, el imperio mexica, que abarcaba nada más del Bajío a Chiapas, sirvió de base para la Nueva España, y de ahí se expandió la Nueva España con los conquistadores indígenas. Y hay que destacar que el virreinato, no es que hayamos progresado, no. El virreinato de la Nueva España fue el lugar más importante del mundo. La ciudad más importante del mundo fue México, la Ciudad de México. Y la segunda ciudad más importante de todo el imperio español, bueno, las 5 primeras ciudades estaban en América: La Habana, Quito, Lima, y ya en cuarto o quinto lugar fue Madrid. Entonces, aquí fue donde España realmente se desarrolló, pero no como España. Todos éramos España. Éramos un imperio maravilloso que después se disolvió. ¿Se vale juzgar acontecimientos históricos o a personajes con criterios morales contemporáneos? Actuales? Desde luego que no. Imagínate que a nosotros dentro de 500 años nos juzguen por lo que estamos hablando tú y yo. Nos van a hacer pedazos. Pero ¿sabes qué? Sí se vale que me juzguen por la moral de esta época. Yo voy a juzgar a Hernán Cortés por la moral católica de la época. La moral católica de la época decía: no matarás, no violarás, no mentirás. Entonces, la moral de la época, sí podemos juzgar a los personajes por la moral de la época, ¿no? Pero al final, repito, ¿quién es el autorizado para juzgar? Por eso se interpreta, no puedes juzgar. La historia se interpreta. Exacto. No somos jueces. No somos jueces de nuestros ancestros, ¿no? Somos jueces de nosotros mismos. Entonces, ese creo que es el tema. ¿Quién puede juzgar? ¿Quién es el autorizado para hablar bien o mal de tal o cual personaje, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tendríamos que afinar en todo caso. Luego los políticos se meten hacia la de historiadores, con los resultados pues que ya conocemos. Entonces también hay que repensar qué función es la que nos corresponde y hay que hacerla bien. Sí, alguien que nos está viendo piensa: oiga, yo quiero saber más de que sí, que no, de nuestra conquista. ¿Qué autores ustedes les dicen vayan a ver sus libros? ¿Qué autores, qué libros ustedes recomiendan? Bueno, yo creo que un libro que es un monumento es la Conquista de México, de Hugh Thomas, que es un libro impresionante porque aglutina una cantidad de equipos que trabajaron y te lleva de la mano a todo lo que sucedió en aquel momento. Una información tremenda y muy bien digerida, muy bien contada, accesible a las personas. Porque no hubo la masacre que nos quieren hacer creer que hubo, pero las epidemias sí jugaron un punto importante, ¿no? Sí, mira, no, tampoco hay que tenerle miedo a decir si hubo o no masacres. Es que, mira, al final en la Revolución Mexicana hubo masacres. Sí. En la Independencia hubo masacres. O sea, y sin embargo... Pancho Villa no es el gran hombre que hoy
Y sin embargo celebramos y estamos felices de que haya existido esa guerra de independencia y esa revolución mexicana. Entonces, cualquier guerra que conlleva a un cambio trascendental en la humanidad, pues desde luego que es lamentable las pérdidas humanas, pero si fue por algo aún mayor, es motivo de celebración. Nuestra familia Moctezuma continúa con el proyecto de Moctezuma, de nuestro ancestro. Hoy ese proyecto que hemos bautizado como Indohispanidad, es decir, nuestra raíz azteca y nuestro legado hispano, nuestra mexicanidad y nuestra hispanidad. Moctezuma tenía ese proyecto. El México de hoy es un proyecto de Moctezuma. Él quería un México donde las tradiciones aztecas y las tradiciones católicas europeas españolas se mezclaran. Por eso recibió a Hernán Cortés. Moctezuma, en el momento que lo hubiera decidido, podría haber mandado a apresar a Cortés y ejecutarlo. Y dialogaron 8 meses. Y contrario a eso, Moctezuma lo invitó, porque es un mito que Cortés venía por su testarudez. No, Moctezuma invitó a Cortés a visitar Tenochtitlan. El problema es que en aquel entonces no había helicópteros, no había aviones, y Cortés tuvo que caminar por una ruta donde se fue encontrando a todos los enemigos de Moctezuma. Exacto. Y entonces estos enemigos aprovecharon, vieron burro y quisieron viaje, y aprovecharon y se le pegaron a Hernán Cortés. Entonces Cortés llegó con una serie de pueblos y personas enemistados con Tenochtitlan. Creo que ese fue el error, si se vale decir error, que Moctezuma se sentó a hablar no solamente con Cortés, sino con todos los que venían con él. Con los enemigos Cortés venía, entrecomillado, con una intención buena, el lograr la alianza entre Castilla y Tenochtitlan, ¿no? El imperio mexica. Pero los demás que venían con Cortés no, venían con sed de venganza, con resentimiento, como queramos verlo. Al final, el México que Moctezuma soñó, porque Moctezuma estaba acordando con Cortés cómo realmente aliar las coronas de Europa, del viejo mundo, de la otra orilla del mar, el Gran Oriente, el Tlahuiztlampa, como le llamamos acá, con los linajes de acá de América. De la ¿Y dónde náhuatl. me dejan a la Malinche? La Malinche, pues, mira, la Malinche es un personaje que no hay certeza de su origen y de su participación. Cortés casi no la menciona, ¿no? Fue Bernal, creo que quien la menciona más. Independientemente, la familia tiene una versión de quién fue ella, la Malinche. Nosotros, dentro de nuestra tradición oral, que es la Tenochtitlan, sabemos que la Malinche era hija de un capitán mexica que Moctezuma dejó allá en la zona de que hoy es Tabasco y Veracruz, en un emplazamiento militar que se llamaba Painala. Y ella fue capturada luego de que su padre, un capitán mexica, fue derrotado por los señores Jacob Maya. Ella terminó casada con un cacique, un señor de allá. Se dice que fue una esclava, pero en realidad fue una mujer que fue casada a la fuerza con los señores mayas de esa región. Creemos que ella tenía un resentimiento porque al final el imperio no fue capaz de salvar a su padre y salvarla a ella. Al final las decisiones que ella tomó, buenas o malas, según quien los diga, provocaron pues justamente lo que hoy es México, ¿no? Y eso es lo que tenemos que celebrar. Toño, ¿tú estás de acuerdo? Yo me quedo con la versión maravillosa de que ella fue la que supo interpretar ambos mundos. Ella fue la que explicó a los americanos lo que era Europa y le explicó a los europeos lo que era América. ¿Tú sabes ese papel lo importante que es? Porque ella era una mujer impresionante. No traducía, le decía a Cortés lo que ella quería que escuchara el hombre más manipulado que ha existido, gracias a Dios, en América, que era Hernán Cortés. Supo manipularlo para sus propios intereses que resultaron en esto que somos. Entonces hay que celebrar el mestizaje, hay que celebrar a la Malinche, hay que celebrar a Hernán Cortés, hay que celebrar a todos los descendientes y a todos los mestizos que somos hoy. Y hay que tener un pensamiento mestizo que es integrado, y todos aquellos que nos quieran dividir hay que identificarlos. Eso es muy importante que el pueblo aprenda. Entienda. Si alguien te está diciendo ellos, nosotros, no somos nosotros, siempre nosotros. Oye, es importante también decirlo, lo platicamos. ¿Se acuerdan de qué pasa cuando nosotros vamos al Gran Palacio en Madrid? ¿Qué nos encontramos con? ¿Y qué pasa cuando ellos vienen para acá? Bueno, estábamos, Ituriel y yo, hace un año ahí en Madrid, unas jornadas muy interesantes que nos invitaron,
Y me dice editorial, es que vengo de ver la estatua de Atahualpa y de Moctezuma. ¿En dónde? Nada más y nada menos en la parte más importante del Palacio Real de Oriente en Madrid está la estatua de Moctezuma, de Atahualpa y de todos los principales reyes de España. Eso no es una cuestión menor, es simbólica. Le están dando a los emperadores, a los monarcas de América la misma importancia que ellos mismos. Lo contrario que nos dicen aquí. Por eso una de las iniciativas que tenemos es, vamos a traer una copia de esas estatuas aquí y vamos a hacer la Plaza del Mestizaje. ¿En dónde? Pues queremos hacerla en... ¿Te quieres adelantar o lo dejamos como sorpresa? En esos tabos. Y fíjate, en México no hay una sola estatua de Moctezuma. ¿No? Es increíble, ¿no? O sea, nos colgamos de una bandera en nombre de Tenochtitlan, del pueblo de Cuauhtémoc, de Moctezuma, del Axcan Tlahtoloyan, y por un lado no hay un solo gobernante ni ninguna institución que se haya preocupado por tener la estatua de Moctezuma. Ahí tenemos Palacio Nacional, la casa de Moctezuma, y no hay un solo retrato, no hay un solo busto, que yo sepa, de Moctezuma. Y sin embargo, allá en Madrid, en España, en un lugar de altísimo honor, a la entrada del Palacio Real, está la estatua de nuestro querido ancestro. Es parte de nuestra problemática, que nos negamos a nosotros mismos. No hay una estatua de Moctezuma que debería de ser el indígena simbólico más importante. Él debería ser considerado el padre de la nación, junto con Cortés, junto con la Malinche, junto con Isabel la Católica, que fue la primera que protegió a los indígenas. No Claudia Sheinbaum, que no habla abiertamente de Chilapa, sino ya 500 años una mujer maravillosa estaba defendiendo lo que hoy no se puede hacer. Esas son las cosas que deberían de estar en el debate. ¿En qué México vivimos hoy? Para nosotros vivimos en el segundo México. El primer México fue el México de nuestros ancestros aztecas, y este México es la continuación y legado de ese antiguo México. Pero este México tiene una característica interesante. Tiene una raíz hispana, una raíz del mundo, porque Moctezuma y todos los Huetlatoani anhelaban conocer el mundo. O sea, realmente tomaron independientemente de esas crónicas donde hablan de presagios y profecías funestas, cosa que no fue escrita jamás por ninguno de nuestra familia. Nuestra familia ha escrito libros, registros desde la época del siglo XVI, Hernando Alvarado Tezosomoc, Diego Luis de Moctezuma, Miguel Ángel Moctezuma. La familia ha escrito la historia de México. Nosotros, como nos contamos la historia, fue un motivo de júbilo el saber que venían personas del oriente en un barco, porque las antiguas leyendas de Aztlán nos dicen que una rama de nuestra tribu azteca partió hacia el oriente y se perdió allá, más allá del mar. Moctezuma verdaderamente creía que era esa familia que regresaba, ¿no? Por eso estaba tan interesado. Entonces, este México, pues es el México donde las dos mitades de la humanidad se juntaron otra vez, donde las dos familias, las dos partes de una misma familia se volvieron a juntar. La historia fue trágica, fue violenta, sí, pudo haber sido de otra forma, creo que sí, pero al final sucedió. Entonces vivimos en ese México enriquecido, mejorado, expandido 2.0, para hablar en léxico moderno, que Moctezuma y todos nuestros ancestros hubieran deseado, porque nuestra nación es hermosa y es poderosa. Sin duda, pero a ver, ¿el México de hoy existiría si no nos hubieran conquistado los españoles? No, tal cual, pienso que no. Sería otro México, pero seguiría existiendo México. Sería otro México. Seguiría existiendo México. Los hubieras ya sé que no existen, pero... y son... Pero este México es hermoso. O sea. Es hermoso, pero estamos atorados. Tenemos desarrollado el mínimo de potencial que podríamos tener. México debería ser la locomotora del hispanismo. El hispanismo todo abarcador, que abarca lo indígena, lo español, todo. Y estamos atorados porque no queremos desarrollar, porque estamos ensimismados. No nos queremos ver tal como somos. Negamos nuestros orígenes. Es como si tú negaras a tu papá y a tu mamá que no existen. ¿Quién eres? No, pues nadie. Huérfano. Uh-huh. No, eres un huérfano. El día que nos quitemos esos complejos, esas máscaras, vamos a llegar a desarrollar lo grande que podríamos ser.
¿Ustedes qué están planeando? Porque justo lo acabas de decir y es uno de los temas medulares de por qué se hace esa primera misa en donde descansan los restos de Hernán Cortés. Después vino la segunda misa que ya no la dejan que suceda los de Morena, pero ustedes quieren que México sea punta de lanza de todo lo que es hispano. Es que lo era. Ya lo dijo mi querido hermano. Sí, era. Y ustedes están luchando por eso, ¿no? Lo olvidamos durante 300 años y hoy debemos de rescatarnos. O sea, no es, tenemos que rescatarnos para sacar toda esa problemática que nos tiene en discusiones infértiles. Ni te queremos las disculpas, ¿o sí? Veracruz, Ciudad de México y Acapulco unían al mundo. O sea, Asia llegaba por Acapulco, pasabas por Ciudad de México y te embarcabas en Veracruz para ir a la otra parte del mundo, Europa. O sea, México, tanto en su mitología como en la realidad, es el ombligo del mundo. Entonces, estamos en el ombligo del mundo, es literal, ¿no? Y realmente políticamente, geográficamente lo estamos. Entonces, los mexicanos de hoy debemos entender, no tenemos que pelearnos con nuestras herencias y legados hispanos, asiáticos, africanos, etc., porque es algo normal. O sea, esto iba a pasar porque México es el ombligo del mundo. Entonces, entender que los mexicanos somos la herencia de una antigua civilización de la náhuatl, pero aparte somos herederos de las civilizaciones que nutrieron a España, como fue Roma, Grecia, Egipto, el mundo árabe, es motivo de orgullo. Y aparte, México tiene que fortalecerse porque tiene todavía ahorita una misión importantísima, que es descubrirse en Estados Unidos. ¿Quién va a conquistar? ¿Quién está ya conquistando Estados Unidos? El hispanismo. ¿Y quién es la locomotora del hispanismo ahí? México. Entonces, imagínate, estamos entre la mitad de lo que fue el descubrimiento de España, toda la aventura de la conquista de la Nueva España América, es el padre de Estados Unidos. Y lo que viene en el futuro en Estados Unidos. Hoy debemos de sentirnos como mexicanos más felices que nunca y más orgullosos de nuestro mestizaje. Ese es finalmente el mensaje que tienen ustedes, ¿no? Exactamente. Totalmente, y usarlo sabiamente, ¿no? El mestizaje es cultural. Yo y mi familia no creemos en el mestizaje racial. El mestizaje racial no existe porque solo existe una raza humana. El mestizaje es cultural, ¿no? Entonces, cuando el mestizaje empezó a partir de la conquista de México en estas tierras donde Occidente se cruzó con el mundo nuevo o el nuevo mundo, pues dio pie no solamente a la Nueva España, a Estados Unidos. Estados Unidos es el resultado de esa historia. O sea, sin la Nueva España, sin el Imperio Español, sin el Reino de México, jamás hubiera existido Estados Unidos. Porque Estados Unidos eran 13 colonias que después se expandieron por los regalos y por el trabajo de mexicanos, españoles y todos los que crearon la Nueva España. Texas, Nuevo México, la Florida, la Luisiana, todo ese territorio fue descubierto, fue conquistado, fue trabajado por nuestros ancestros. Después Estados Unidos lo tomó y quisiera comentar, para cerrar mi comentario, Aztlán, el Aztlán de donde venían los aztecas, los padres de los mexicas, de acuerdo a nuestra tradición y en las fuentes, es Nuevo México. El nieto de Moctezuma, Hernando Loaote de Sosomoc, que fue un gran cronista del siglo XVI, lo dejó asentado. El Nuevo México, que hoy es parte de la Unión Americana, fue fundado por la familia Moctezuma. Isabel de Tolosa Moctezuma, con guerreros mexicas de Taxco y su esposo Juan de Oñate, conquistaron aquella región, y el primer gobernador de la provincia de Nuevo México, Santa Fe, fue un descendiente de Moctezuma. Entonces, es una tierra azteca. Allá estaba Aztlán, de acuerdo a nuestros antiguos mitos. Entonces, que hoy en día el sur de Estados Unidos esté lleno de mexicanos, de hispanos, de gente de mestiza cultural, pues es una justicia enorme. Y me encantaría que los estadounidenses entraran en esa razón. Si tanto te sientes americano y la palabra América, ¿no?, te hace que el corazón te salte, pues entiende que es América, es el Anáhuac, es Hispania, es la gran Hispanoamérica que construimos todos. El nuevo mestizaje que viene y ya se está dando es el anglo-hispano, ¿no? O hispano-anglo. Entonces, tú dime quién va a imponer la cultura. Pues la más poderosa, que es la nuestra, la más antigua y la que tiene verdaderamente sustancia. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, sí,
sí viene algo muy prometedor, algo muy, muy positivo. Mira, por lo pronto, lo que vimos el día de hoy, cuando Claudia Sheinbaum está recibiendo al rey en Palacio Nacional, se comió sus palabras. Claro, la incongruencia cae por su propio peso, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo ibas a sostener una narrativa falsa? El tiempo que dura en caer. Y hoy es un gran día porque las cosas por su propio peso cayeron finalmente. Pues les encargamos la casa de nuestro ancestro, la casa de Moctezuma, Déjala limpiecita. donde se reúne la presidenta y el rey de España, y que también es la casa de todos los mexicanos y de todos los hispanos, ¿no? Porque ahí también vivió Cortés. Y no creas que no te escuché, dijiste que traías un libro, me encantaría que nos dijeras qué libro es y dijiste que te gustaría leer algo, entonces no creo que pudiéramos tener una mejor manera de cerrar este programa de La Otra Verdad que escuchándote. Sí, al margen de nuestra tradición oral de la familia Moctezuma, que es la Tenochcayot, hay autores que yo recomiendo a la gente leer: Hernando Alvarado Tezosomoc, Alonso de Zorita, Motolinía, y recientemente pues autores como Luis Barajao, ¿no? Enrique Florescano, ¿no? Rafael Tena. Alonso de Zorita fue un funcionario de la corona española. Él trabajó en la Real Audiencia de la Nueva España. Él vivió acá en la Nueva España y dejó una relación, un libro llamado Relación de la Nueva España. Y aquí pues viene testimonios que él dejó por escrito de lo que escuchó en las audiencias. Es decir, Alonso de Zurita, a diferencia de los frailes o cualquier otro conquistador, lo que escribió era la fe legal de lo que se decía en las audiencias. Cualquier fraile pudo haber inventado o exagerado, lo mismo que los cronistas, pero un funcionario, ¿no? En este caso Alonso de Zorita, es una fuente confiable, porque él no tenía por qué mentir, porque estaba plasmando tal cual se decían los testimonios en la audiencia de indios. Y aquí allí, en la página 181 de este libro, ¿no? Una cita que a mí me encanta, porque deja muy en claro parte de lo que pues hemos venido diciendo la familia mía y la indohispanidad. Capítulo 6, y voy a leer tal cual. Dicho sea como el año de 1540, que fue cuando Fray Toribio escribió aquel su libro, y ya había 700 años que los mexicanos estaban en Anáhuac, y aquel año había 240 años que se fundó México. Entonces, cuando yo escucho a un español, un youtuber o un comentólogo diciendo que México no existía, le digo, oye, tus ancestros españoles en el siglo XVI aceptaban que México ya existía. El problema no nada más es en México, también en España. Para mí, en resumen, aquel español que hable mal de México o aquel mexicano que hable mal de España es un ignorante. Y tenemos que ayudarle, no tenemos que discriminarlo, tenemos que conducirlo, porque México y España son naciones hermanas. El México de hoy y la España de hoy son naciones hermanas. Y una misma cultura. Es muy importante. Podemos ser políticamente separados, desgraciadamente, pero somos la misma cultura. Y eso lo debemos de tener aquí grabado para evitar que los que lleguen a decirnos lo contrario nos puedan utilizar para sus fines. Exactamente. Tú vas a España y encuentras a alguien que se parece a un mexicano, a tu vecino, ¿no? Ahora, ¿por qué decía hace rato que el mestizaje hay que celebrarlo? Sí, pero hay que usarlo sabiamente. Tú te sientas con un español y te pones de acuerdo con él en 5 minutos. ¡Joder! Para un negocio, para una fiesta, para lo que quieras. Siéntate con un chino. Siéntate con un ruso, con un alemán. Tardarías meses en ponerte de acuerdo con él. Y lo curioso que dentro del hispanismo, que hay tanta diversidad, tú dime qué racialmente... ¿Qué tienen en común un chihuahuense con un yucateco o con un boliviano? Nada, nada. Sin embargo, en 3 minutos se ordenan, hablan de la Virgen de Guadalupe, se van a comer juntos y se pelean por pagar la cuenta. Y dicen, ¿Sí viva o no? México, cabrón. Este es el hispanismo, y el hispanismo entonces hay que celebrarlo, ¿no? Eso es con lo que yo me quedaría de esta conversación, si estás de acuerdo. Sí, desde luego. Y nos quedaron a deber 2 cosas. ¿Dónde va a estar la plaza? ¿Donde piensan traer las estatuas o hacer unas nuevas estatuas? Y de lo que viene como México punta de lanza defendiendo todo el hispanismo. Así es. Bueno, pues ya lo revelaremos en su momento. Que mi palabra favorita es indohispanidad. Ok. Indohispanidad que viene del término indígena, ¿no? Indio,
que no tiene nada de malo decir indio, es la forma en la que también se reconocían a sí mismos nuestros ancestros, y la palabra hispano que viene pues justamente de Hispania, Hispania que se terminó convirtiendo en España. Hispania es la herencia grecorromana, ¿no? Y del mundo árabe que nutrió la cultura española. Entonces, los españoles nos trajeron la cultura del resto del mundo. O sea, claro que eso compensó en parte, pues esa guerra o esa invasión, que repito, no era la intención de Cortés. Cortés venía con ánimos de acordar y aliarse con Moctezuma, pero al final sí esa guerra sucedió, y lo que se pudo haber perdido, que fue muy lamentable y triste desde luego, en parte se compensó con todo ese conocimiento, toda esa herencia de la otra mitad del mundo que estaba más allá de la orilla del mar. Y la época que tuvimos del virreinato, que poco se habla. Que poco se habla, pero hay que rescatarla. Así es. Y que fue de vuelta, el maíz brincó, y el maíz que hoy ha salvado a la humanidad del hambre, y toda la cultura española también que se nutrió de lo indígena. Yo soy un convencido de que el flamenco es la danza azteca llevada a Castilla. Las crónicas hablan de danzantes aztecas que allá en las cortes bailaban sobre. No, ya está comprobado, el zapateado flamenco viene de las culturas de aquí de América. Mi querido Ahí nomás. ¿No es maravilloso el mestizaje? Maravilloso. Fíjate, ese ícono español, que es el que más se proyecta al mundo, tiene una raíz importantísima, que es el zapateado indoamericano. Y nunca mejor dicho lo que estamos platicando el día de hoy, en donde México está siendo visto por miles de millones de personas, en tanto por la visita del rey como por el mundial. Voy a decir un comentario a lo mejor que me salgo del contexto, pero quiero decirlo porque sé que te está escuchando gente inteligente, porque tú eres una mujer inteligente. Seguro que tus seguidores son iguales. Por eso Moctezuma tenía 200 hijos. ¿A quién le conviene que la economía 11 y 12 del mundo, que es México y España, se lleven mal? Si la economía de México y España hicieran un bloque, seríamos la cuarta potencia mundial. Que ya éramos bloque. La cuarta potencia mundial. Ahí nomás. Nuestros, ¿A quién le conviene? nuestros héroes Pues al que está en el cuarto lugar, y no voy a decir. Entonces, es un plan político. Ay, bueno, danos pistas. Pues ahí está este Sangogle. Ese que no quiere ser desbancado, Britania, ya. Sí, siempre ha sido. Hay que identificar a los enemigos tradicionales de España, y si le rascas por ahí vas a encontrar muchas causales de lo que nos está pasando. Pero hay que descubrirlas, hay que hacerlas conscientes. Hay que hacerlas conscientes y también entender muy claro que la 4T tenía una intención escondida de tenernos divididos. Sí, es víctima inconsciente de estos poderes oscuros. Allí los que vienen desde Londres, y podríamos indagar la relación de muchos políticos de hoy en día que traen agenda de este país que históricamente es enemigo de España. No precisamente de México, pero sí de España. Entonces, el enemigo, ¿no?, de mi enemigo y todo eso, pues nos está afectando. Yo creo que sí hay que abrir los ojos. Este problema no nada más es un tema de la historia, sino que es un tema político internacional. Hay gente fuera de nuestras fronteras que le interesa que México y España no se lleven bien. Divide y vencerá. Que su economía y su comercio y su entendimiento esté cortado. Pues no saben cómo les agradezco que hayan estado aquí. Muchísimas gracias. Y siempre aquí tendrán su casa. Gracias a ti. Al contrario, gracias. Aquí analizamos al poder, lo cuestionamos y ponemos sobre la mesa lo que muchos prefieren callar. Soy Lourdes Mendoza y te invito a que sigas La Otra Verdad en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en X, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Únete a la conversación, sé parte y comparte.